Vamos a encontrar la derivada de cada función. Número 1, tenemos f de x es igual a la raíz cuadrada de 5. Bueno, el cuadrado a 5 es solo alguna constante irracional, y la derivada de cualquier constante con respecto a x es igual a 0, lo que indica f' de x es igual a 0, cuando f de x es igual a raíz cuadrada de 5. A continuación tenemos g de x igual la raíz cuadrada de x. Para encontrar la derivada, tendremos que escribir la raíz cuadrada de x, utilizando un exponente racional. Recuerde, en general, si tener la enésima raíz de a la m como exponente racional, esto sería una a la potencia de m dividida entre n. Como exponente racional, tenemos el exponente m dividido por el índice n. Así que para la raíz cuadrada de x, el índice es 2 para la raíz cuadrada y debajo de la raíz cuadrada, tenemos x, que es x a la primera, g de x es igual a x a la potencia de 1, 2. Así que ahora que hemos elevado x a una potencia, podemos aplicar la regla de la potencia para encontrar la derivada. G' de x es igual a 1 o 2. Por x la potencia de 1, 2 menos 1, que es igual a 1 barra 2x a la potencia de 1, 2 negativo. Podemos reescribir esto usar un exponente positivo. Moviendo x la potencia de 1, 2 negativo en el denominador con los 2. También podemos escribir esto como 1 solo en todo el producto de 2, y x la potencia de 1 o 2, o también podemos reescribir x a la 1, 2 como la raíz cuadrada de x, así que podemos escribir la derivada como una dividida entre el producto de 2 y la raíz cuadrada de x. Todos estos últimos tres formularios son correctos, pero normalmente lo hacemos en menos escribe las derivadas usando exponentes positivos, y luego si el original la función está en forma radical. También es muy común reescribir la derivada en forma de radicales cuando sea apropiado. Número 3, tenemos f de x es igual a la raíz cúbica x al cuadrado. Primero reescribamos esto utilizando un exponente irracional. La raíz cúbica de x al cuadrado es igual a x a la potencia de 2, 3. Y ahora podemos aplicar el poder de diferenciación para encontrar la derivada, f' de x es igual a 2, 3 veces x a la potencia de 2, 3 menos 1. Lo que nos da 2 barra 3x a la potencia de, bueno, 2, 3 menos 1 es negativo 1, 3. Y ahora si escribimos esto usando un exponente positivo, esto equivale a 2 dividido por el producto de 3, y x a la potencia de 1, 3. Y también podemos reescribir x en 1, 3 como la raíz cúbica de x. Así que también podríamos escribir esto como 2 divididos por el producto de 3 y la raíz cúbica de x. Y para nuestra última función, tenemos g de x igual a 12 al cuarto más 5 dividido por x al cuadrado menos 6 veces la raíz cuarta de x. Reescribamos el segundo término. Usar un exponente negativo, así que no tenemos un cociente. 5 dividido por x al cuadrado es igual a 5 veces x a la potencia de menos 2. También necesitamos escribir la cuarta raíz de x utilizando un exponente racional. Por lo tanto, la función dada g de x es igual a 12 al cuarto. Más 5 veces x a la potencia de menos 2, y tenemos menos 6x a la potencia de 1, 4. Recuerde, el exponente de la x debajo de la raíz cuadrada es 1 que nos da un exponente racional de 1, 4, y ahora podemos encontrar el derivado de g de x más fácilmente en esta forma. Así que g' de x es igual a la derivada de 12 a la cuarta es 0, ya que de 12 a la cuarta es una constante, por lo que tenemos 0. Entonces tenemos más la derivada de 5x a la potencia de menos 2. Lo que nos da 5 veces menos 2, por x a la potencia de menos 2 menos 1. Simplificaremos el siguiente paso. Entonces tenemos menos 6 veces la derivada de x a la potencia de 1, 4. Que es 1, 4 veces x a la potencia de 1, 4 menos 1. Comencemos a simplificar. Tenemos 0 y luego más 10 negativos o 10x negativos a la potencia de menos 3. Y luego tenemos menos 6 veces 1, 4 es igual a 6, 4 o 3, 2, lo que nos da 3 barra 2x a la potencia de 1, 4 menos 1 es negativa 3, 4. Esta es la derivada correcta, pero observe cómo estamos utilizando exponentes negativos. Al menos escribamos esto usar exponentes positivos que deben ser negativos 10 divididos entre x a 1, 3 menos 3 dividido por el producto de 2, y x a la potencia de 3, 4.
Ahora, lo único que queremos hacer es reescribir x en la potencia de 3, 4 en forma radical, así que vamos a mostrarlo también. Esto equivaldría a menos 10 dividido entre x al cubo, menos 3 dividido por el producto de 2, y la cuarta ruta de x al cubo. Cualquiera de estos dos últimos formularios sería la forma más común de expresar g'(x). Espero que te haya resultado útil.